El conflicto de los siglos. Capítulo 3. Una era de tinieblas espirituales. El apóstol Pablo, con visión profética, advirtió sobre una gran apostasía que surgiría desde el seno de la Iglesia, no desde fuera. No sería un colapso repentino, sino una corrupción gradual y engañosa. Pablo declaró que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción, incluso en sus días. Pequeñas concesiones y un deseo de amoldarse al mundo comenzaron a infiltrar la Iglesia primitiva, que antes era pura y poderosa. Las persecuciones purificaron la fe, pero la prosperidad y el honor trajeron una amenaza más sutil, el deseo de una religión más cómoda y aceptable. Así, la fe sencilla fue reemplazada por tradiciones humanas y ceremonias, y la autoridad de las Escrituras fue desplazada por decretos de hombres. Este declive preparó el camino para un poder religioso que dominaría las conciencias durante siglos. La oscuridad profetizada no era solo ignorancia, sino una supresión activa de la verdad. Así comenzó la larga noche espiritual que Pablo había advertido. Y entrado en la senda de la apostasía. Al unirse con el Estado, el obispo de Roma reclamó supremacía sobre todos los demás, basándose en la supuesta autoridad de Pedro. Sin base bíblica, su poder creció mediante política y documentos falsos. La caída del Imperio Romano reforzó su posición como figura de estabilidad. Se crearon nuevas doctrinas y una clase sacerdotal que se interponía entre Dios y el creyente. El Papa se convirtió en árbitro supremo de la verdad, usurpando la jefatura de Cristo. Fieles como los valdenses, resistieron, preservando la palabra de Dios a pesar de la persecución. El ascenso del papado fue la culminación de la apostasía predicha por Pablo. Así, un sistema humano oscureció el libre acceso a Dios y dominó Europa durante siglos. El papado suprimió la Biblia, la única luz capaz de desenmascarar sus errores. Se prohibió a los laicos poseer o leer las escrituras en su idioma, encerrándolas en latín y en monasterios. La instrucción religiosa se basó en tradiciones y leyendas, no en la Biblia. La ignorancia y la superstición se apoderaron de la cristiandad, y la gente quedó en oscuridad espiritual. La conciencia fue sometida a los dictados de Roma, y la palabra de Dios fue ocultada deliberadamente. Quienes intentaban traducir o leer la Biblia eran perseguidos y castigados. Así, la luz de la verdad quedó escondida, y el mundo tropezó en la oscuridad durante siglos. El poder apóstata se atrevió a alterar la ley de Dios, cumpliendo la profecía de Daniel. El segundo mandamiento fue eliminado para permitir la veneración de imágenes, y el 10º fue dividido para mantener el número 10. Privada de la Biblia, la gente aceptó estos cambios sin cuestionar. El cuarto mandamiento, sobre el sábado, fue reemplazado por la observancia del domingo, una tradición pagana. No hay base bíblica para este cambio. Fue impuesto solo por la autoridad de la Iglesia. El domingo se convirtió en símbolo del poder papal para legislar en lugar de Dios. Al imponer el domingo, la Iglesia desvió la adoración del Creador hacia su propia autoridad. El sello del legislador fue borrado deliberadamente de la ley. Así, la humanidad fue llevada a honrar una institución humana en vez de la divina. La Iglesia romana consolidó su poder aliándose con gobernantes seculares y reclamando autoridad sobre reyes y emperadores. Mediante excomuniones e interdictos, doblegó a los monarcas y usó naciones enteras para perseguir herejes. El derecho canónico gobernó la vida de la cristiandad, imponiendo dogmas sin base bíblica. La doctrina del purgatorio y la venta de indulgencias enriquecieron a la Iglesia y explotaron el temor de la gente.
El sistema judicial eclesiástico era opresivo y carecía de justicia. El papado forjó un yugo de hierro sobre Europa, controlando política, religión y economía. El Evangelio de la Gracia fue sepultado bajo leyes y supersticiones. La libertad en Cristo fue reemplazada por una esclavitud al miedo y a la institución humana. La Edad Media fue una época de oscuridad espiritual bajo el dominio de Roma. La superstición reemplazó la fe, y la gente confiaba en reliquias y peregrinaciones para expiar pecados. La corrupción del clero era escandalosa, y la riqueza de la Iglesia contrastaba con la pobreza del pueblo. La Inquisición persiguió a quienes buscaban la verdad, usando tortura y muerte para imponer obediencia. Los fieles a la Biblia eran condenados como herejes y enfrentaban prisión o la hoguera. La vida era un ciclo de miedo y obligación religiosa, sin libertad de conciencia. La salvación se vendía por dinero, y la verdad era suprimida. Fue una larga noche en la que la verdad parecía casi extinguida. Incluso en la oscuridad, Dios tuvo testigos fieles como los valdenses guardianes de la llama. Rechazaban la autoridad papal y se aferraban solo a la Biblia. Copiaban y memorizaban las escrituras compartiéndolas en secreto como misioneros. Sufrieron persecución brutal, pero eligieron la fidelidad antes que la comodidad. Sus comunidades fueron atacadas, pero su fe no vaciló. Preservaron la fe apostólica y sembraron las semillas de la Reforma. Fueron el vínculo entre la Iglesia primitiva y la Reforma. Su valor y devoción son un reproche eterno al sistema corrupto. Demostraron que la promesa de Dios permanece. La verdad nunca será destruida. El surgimiento del papado fue predicho con precisión en la profecía bíblica. El cumplimiento de estas profecías confirma la fiabilidad de la palabra de Dios. La historia de la apostasía es una advertencia y una lección para el presente. Aunque la verdad fue suprimida, la Biblia y la fe sobrevivieron a la persecución. La Reforma trajo la luz de nuevo, apoyándose en el remanente fiel. La Edad Oscura es testimonio de la profecía cumplida y de la fidelidad de Dios. La luz triunfará sobre la oscuridad, y el reino de Dios será establecido para siempre.